que invito a pasar adelante al doctor Bernardo Altamirano Rodríguez, director general para México del Better Business Bureau, organización sin ánimo de lucro, que por más de 100 años ha sido líder en 112 ciudades de Estados Unidos y Canadá en la promoción de las mejores prácticas comerciales, estándares y programas de la autorregulación. Su conferencia se titula «La seguridad de los productos es un asunto de reputación». Recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Ay, gracias. Ay, no se preocupe. Muchas gracias, qué mal. Bueno, buenas tardes, y mientras se carga la presentación, quiero empezar haciendo un justo reconocimiento y sobre todo agradecimiento a nuestros anfitriones de la Superintendencia de Comercio y agradecerle al superintendente, al doctor Pablo Felipe Robledo, por su invitación, por supuesto a la superintendente delegada, a Mónica, y a el buen amigo Jorge Enrique, que también ya conozco desde el año pasado, a todo el equipo, a Carolina, a todo el equipo de la superintendencia. Siempre es el equipo más cálido que nos recibe en todos estos eventos, y también agradecer y felicitar a los esfuerzos internacionales y globales que se hacen en la materia, a colegas de otras instancias y otras agencias de protección al consumidor en Latinoamérica, y en particular a nuestra amiga de la OEA, a Evelyn, y a Juliana, que desde Brasil estuvo presidiendo el foro latinoamericano. Y por supuesto, veo aquí muchas caras de estudiantes de facultades, espero que sean de Derecho, de Economía y también de Negocios, porque al final del día todos estos temas inciden mucho en lo que van a poder hacer ustedes como profesionistas en el futuro, ya sea desde el punto de abogacía de derecho de los consumidores o desde el punto de reguladores, y finalmente el tercer punto, desde negocios, ¿no? Porque queremos en Latinoamérica, en México en particular, y estoy seguro que en Colombia, que haya mejores negocios, que nos cueste menos trabajo estar regulando y menos trabajo estar persiguiendo. Eso es lo idóneo de un esquema comercial y de un esquema de negocios. Entonces, en este contexto, simplemente una breve información de qué es el Better Business Bureau. La BBB es una organización sin fines de lucro fundada en 1912 en Estados Unidos, y es una organización que tiene más de 113 oficinas a lo largo y ancho de Canadá, Estados Unidos y ahora México con nosotros, y con esto se convierte en la instancia más importante en América del Norte en generar esquemas de protección complementaria a lo que hacen las autoridades y de impulsar con más fuerza lo que requieren los consumidores y de acompañar a las buenas empresas a través de generar estándares de mejores prácticas, servicios a consumidores y programas de autorregulación. Nada más por poner un ejemplo, prácticamente al año la BBB atiende más de 150 millones de asuntos de diferente naturaleza de consumidores, ya sea desde el tema de información hasta el tema de mediación y conciliación de lo que requieren los propios consumidores. Más de 400,000 negocios tienen el sello de BBB en Estados Unidos, Canadá y ahora en México, y más de 200 empresas globales también participan en este esquema. ¿Y qué es lo que hace la BBB? Buscar incentivar confianza entre agentes del mercado, y esto es consumidores, reguladores y, por supuesto, las propias empresas. Y en México, y ahí es donde vamos insertándonos al tema de reputación, en México el objetivo es buscar construir una comunidad con una visión ética del mercado. Y esto es muy importante porque al final del día es buscar esa parte interna del proveedor, del negocio, de la empresa, en que tenga un comportamiento óptimo respecto de las reglas en el mercado. Buscamos vincular el valor de las marcas a mejores prácticas comerciales, y esto con el objetivo de que las empresas internalicen lo que ven como una buena práctica comercial, lo premien con su decisión última de compra. Y por eso esto incide en construir un mercado de reputación, en construir un mercado de las mejores empresas y que contribuyan a ir generando esa visibilidad a lo largo del tiempo de cómo se han venido comportando las mismas en el mercado. Y todo esto hoy en día es posible con tecnología y con redes a través de las cuales la BBB trabaja generando mecanismos de búsqueda y de reseñas comerciales poderosísimos que reciben más de 10 millones de visitas únicas de consumidores al mes.
Esto es lo que estamos haciendo en México. Y entramos al tema de confianza y reputación. ¿Por qué es importante el tema de confianza desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista industrial? Ya lo decía hace unos momentos el superintendente. Bueno, pues si uno compra un juguete para su hijo y le está dando una resbaladilla de estas chiquitas, espera, punto número uno, que esa resbaladilla no tenga un riesgo de plomo en su pintura que le vaya a generar una intoxicación o un daño grave al menor. Espera que esa resbaladilla haya sido pasada por diferentes pruebas para que no tenga filos que puedan representar una cortadura o una lesión al menor, y espera que las medidas estén hechas a la medida para aguantar el peso, para aguantar el tamaño y para aguantar muchos otros aspectos. Eso es lo mínimo que espera. Entonces, cuando uno va a una tienda con diferentes marcas que tienen ese reconocimiento, pues prácticamente uno de manera natural abre el empaque, lee obviamente las instrucciones y se lo pones a tu hijo. Ya ni te lo preguntas. Pero lamentablemente las diferentes condiciones de desigualdad social y económica que enfrentamos en diferentes partes de Latinoamérica hace que el ejercicio de algo tan simple como es el brindarle un juguete a nuestros hijos no sea igual para todos los estratos socioeconómicos ni para todos los hogares, porque hay algunos que están más expuestos a más riesgos que otros que tienen un diferente nivel de consumo. Entonces, en este sentido, por eso hay que invertir en la confianza en nuestros países, en nuestros mercados y en nuestras instituciones, porque la confianza redimensiona el valor del riesgo. Este riesgo y esta confianza también contribuyen a fomentar la formalidad, contribuyen a una mejor cultura de la legalidad y, por supuesto, a promover emprendedurismo y mejores prácticas comerciales. En la medida que nuestros comerciantes y nuestros industriales y los negocios en nuestros países sepan que ir por la vía de lo legal es lo correcto, habrá mayor formalidad y habrá mayor inversión de esa vía y, por supuesto, esto generará mayor competencia a partir de la reputación de las empresas que esté orientada a brindar mayor satisfacción a los consumidores y a los usuarios, que acaban fortalecidos a través de estos programas y son una visión de fortalecimiento de los consumidores integral: competencia, mercado, pero también, como lo veremos en unos minutos, regulación social. Quisiera poner a su atención una encuesta que se llama Authentic Brands 2014, en la que se habla justamente del valor de esta confianza y de esta reputación en los consumidores. El punto número uno es que la confianza contribuye a construir la lealtad del consumidor con las empresas. Por eso es muy importante tener empresas que le apuesten a la confianza, porque no solamente genera el comprar un producto o un servicio en X momento, sino que fortalece la lealtad de esos consumidores. Eso es muy importante desde el punto de vista de seguridad de producto, para que las que sean más seguras y de mayor calidad y confianza contribuyan justamente a ganar en esa lealtad a sus consumidores. El siguiente aspecto es que cada vez se observa que hay exigencia de más apertura y honestidad de las grandes marcas. Entonces, de acuerdo a diferentes estudios internacionales, se observa que los consumidores ya no necesariamente están tan peleados o tan escépticos de las grandes corporaciones y de las grandes marcas, en tanto estas le apuestan a la apertura y a la honestidad. ¿Y esto qué implica? Bueno, decir, yo soy Sony y hago mis pruebas y hago mi muestreo A, B y C, yo soy General Electric y mis refrigeradores cumplen con las mejores pruebas internacionales, las mejores pruebas locales, etcétera. Esa es una condicionante clave en materia de lo que los consumidores observan en su lealtad con las grandes marcas. Siguiente aspecto que tiene que ver con la confianza y con la reputación. Hoy en día, como empresa, te equivocas o con dolo cometes actos, malas reseñas y redes sociales te destruyen en un minuto. En un minuto, la reputación de tu empresa se va para los suelos con las redes sociales. Haces un videito en YouTube, sales cantando y haces una canción que hable muy mal de la empresa, o a través de Twitter. En México lo que se pone muy de moda es el nombre de una marca apesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nextel apesta.
Y esto significa que pues, hay un grupo de gente que está inconforme con el servicio y empiezan a generar esa tendencia respecto de la imagen y la reputación de las empresas. Y por último, una mala empresa o una empresa irresponsable contagia la desconfianza en el mercado. Entonces, si de repente surge el rumor de que en el pan de caja se encontró un alfiler en X marca, bueno, pues la gente va a dejar de comprar esa marca y va a dejar de comprar muchas otras marcas de ese mismo modelo o presentación de pan de caja por temor a que sea una práctica generalizada en la industria. Y eso puede ser por cuestión de un error, pero véanlo también con cuestiones que tienen que ver con dolo y que tienen que ver con el buscar generar un daño, y eso es lo peor que se puede generar en materia de desconfianza en el mercado. También este mismo estudio muestra 5 aspectos clave que tienen que ver con esta construcción de confianza. Tiene que ver con que en las empresas se busca que trabajen con integridad, y esto quiere decir ética, quiere decir responsabilidad, quiere decir transparencia, quiere decir que si yo estoy vendiendo una bicicleta para niños y me enteré que tiene una falla, ya no me acuerdo quién lo decía antes, no me la callo. Y además de que tengo esa responsabilidad legal de demostrarlo y de informarlo a la autoridad, debo de tener también esa visión ética con mi empresa, con mis consumidores y con el mercado. También la parte de compromiso, que genera mayor sensibilidad con consumidores, respeto con empleados, todo lo que tiene que ver con empresas socialmente responsables. El cuarto aspecto está muy vinculado con la sesión de seguridad de producto, porque tiene que ver con calidad y con innovación en materia de productos y servicios. El cuarto aspecto es una tendencia que no hay que menospreciar. No hay que menospreciar porque las empresas grandes están buscando alianzas con academia, están buscando alianzas con ONGs, con el objeto de ir identificando un mayor valor social a lo que están produciendo, comercializando, y esto es muy importante. Y por último también que sean empresas que tengan operaciones de buen nivel, que tengan buena rentabilidad, liderazgo y que tengan buena ubicación en los rankings de negocios. Paso a una segunda encuesta y con esto termino la parte de encuestas para no abrumarlos. Hay un estudio buenísimo de Edelman de este año que, como ustedes saben, Edelman es la agencia de relaciones públicas más importante en el mundo, que habla de cómo construir confianza en torno a la innovación. Y aquí lo que la gente está observando de las marcas y de las empresas es que aceptan que las empresas naturalmente tengan ganancias importantes. Digo, pues para eso están hechas las empresas y para eso está hecha la industria, para generar recursos. Y aceptan que una compañía adopte acciones específicas que incrementen ganancias y mejoren las condiciones económicas y sociales en las que la comunidad opera, siempre que existan beneficios sociales. Siempre que existan beneficios sociales. El 81% opina esto. ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro empresas que están teniendo mal comportamiento industrial, que están teniendo procesos viciados, que no están cumpliendo con las normas, que están atentando contra la integridad física y la salud de los consumidores, ese es un factor completamente rechazado por parte de la sociedad en términos de lo que no esperan de las encuestas, de las empresas. Y en este sentido, ¿qué es lo que contribuye a esta innovación y a esta confianza? El 80% de la gente dice: queremos que haya pruebas disponibles para revisión. Entonces, si tú dices que tus electrodomésticos están sometidos a las más altas pruebas de resistencia, muéstramelo, sé transparente, enséñamelo, no solamente lo afirmes, porque si no, aunque sea una afirmación de carácter de información, eventualmente hasta de etiquetado comercial, acaba siendo también publicidad. Y si no estás haciendo lo correcto, estás haciendo publicidad engañosa. Siguiente aspecto, que se asocien con instituciones académicas, el 75% le da un alto valor. Cuarto, corren pruebas clínicas o beta. Esto también es muy importante desde el punto de vista de seguridad de producto. Se asocien con ONGs o se asocien con el gobierno en la búsqueda de un objetivo de relevancia. Y en este sentido, el 55% de los entrevistados consideran que los nuevos desarrollos no se prueban lo suficiente. ¿Y esto qué significa? Es un foquito en amarillo en contra de la innovación.
¿no? Aquí obviamente todos nos atrae mucho cuando hay productos nuevos en el mercado, pero al final del día la gente tiene sus reservas y tiene que ver que esos productos demuestren ser suficientemente seguros y que no representen un riesgo a los consumidores. Y en este sentido, ¿cuál es esa nueva fórmula para la innovación confiable de las empresas? La confianza en innovación es una función que depende del descubrimiento, del beneficio, de la integridad, y todo eso en torno al compromiso de las propias empresas, de su entorno social y de su entorno económico. Pasemos ahora, a partir de lo que estábamos reflexionando sobre la seguridad y sobre la reputación, a relacionarnos ya directamente con el tema de seguridad de producto. ¿Cuáles son los diferentes elementos que considero están directamente vinculados con la confianza y reputación en materia de seguridad de producto? Punto número 1, regulación. Aquí, cuando hablo de regulación, es porque la regulación incide en que el consumidor y la sociedad observen qué es lo que el gobierno, en nombre del interés público, considera que representa un riesgo o algo inequitativo en perjuicio de los consumidores. Y bajo esta lógica, una regulación que sea una mala señal a los consumidores o que sea una señal no a la época o no actual, va a dar una señal que van a entender mal los consumidores y que no va a ser una buena política pública. También las autoridades. Si las autoridades no están trabajando de manera imparcial, si no están trabajando con eficiencia, eso contribuye a fortalecer o a pulverizar la reputación de una empresa. Si un día una autoridad, por capricho o por arbitrariedad, sanciona y le pone el dedo a una empresa que no tiene ninguna infracción, su reputación se puede ir a los suelos y recuperarla le va a costar mucho trabajo, y por eso hay que tener mucho cuidado ante autoridades. Y también aquí hay que reconocer mucho lo que ha pasado en otras latitudes donde ya han avanzado mucho en estos temas, que los procesos de creación de instituciones reguladoras han ido primero sembrando el interés público sobre X o Y tema, pero poco a poco han entendido cómo ir generando mayor legalidad y observancia de los procesos administrativos adecuados para evitar actos arbitrarios y caprichosos en contra de particulares que al final del día están ejerciendo una libertad comercial o una libertad industrial. Esa es una realidad y que hay que tener mucha atención. El tercer aspecto es, por supuesto, encontrar que exista una industria más comprometida y con un cumplimiento generalizado, consumidores conscientes del valor de la seguridad de producto, una evaluación continua respecto de los diferentes elementos que integran la política pública y la política regulatoria, que genere una visión integral y continua, y que exista visibilidad tanto del trabajo preventivo que se hace en la materia, entonces que puedan decirle a la sociedad, en materia de prevenir riesgos de juguetes a los niños, se han tomado estas reglas técnicas, se han tomado estas normas que contribuyen a que la industria tenga que cumplir con A, B y C, tal, y cuando este producto llega a tus hijos es un producto seguro si tú encuentras esta etiqueta. Todo eso tiene que verlo el consumidor final, porque si no es visible, no está sabiendo cómo brindar una decisión en torno a cierta reputación. Y por supuesto el coercitivo. Cuando es necesario corregir errores por alguna infracción de error o por alguna infracción dolosa, hay que aplicar la ley y tiene que verlo el consumidor, que vea que la autoridad está para eso y para eso existe, para resolver los casos conflictivos. Y como ven, esta reputación y esta confianza no depende de nadie en particular. Es todo un sistema. Es toda una interacción de diferentes agentes, por supuesto que no se construye de la noche a la mañana y que tiene que ver también con la evolución a lo largo del tiempo. Y por eso, ¿qué es esta reputación en materia de seguridad de producto que podemos ir construyendo? Bueno, primero que nada es un valor cultural. Fíjense lo que concluyó la presentación de Carol antes del almuerzo. Safety first. Y eso es algo que tienen nuestros vecinos de Estados Unidos en su mente casi desde que nacen. Para ellos la seguridad es primero porque es ya parte intrínseca a su gen y a su DNA, a su ADN, y es algo que nosotros en México, y puedo asegurar que en algunos países hermanos de Latinoamérica, todavía no lo hemos
hecho parte de nuestro sistema y de nuestro ADN y tiene que ser la apuesta hacia la cual nos dirigimos. Entonces es un valor cultural que depende justamente de cómo se construye la percepción de los consumidores, de los reguladores y los competidores. ¿Y por qué los pongo en 3 niveles? Porque puede ser una percepción asimétrica. Los consumidores pueden tener una buena percepción de un producto que a la luz de los reguladores es una mala empresa y que a la luz de sus competidores es una mala empresa. ¿Qué ejemplo le sonaría? ¿Le sonarían los productos Milagro? ¿No? Le sonaría la crema maravillosa que de repente tal vez alguno de ustedes ya haya comprado y que se venden a través de pirámides y que a través de portales de internet cualquiera de ustedes puede comprar y que de repente hacen su cadena social como si fuera casi una campaña política para ganar votos y que de repente todos estamos satisfechos de esa crema, pero el regulador odia al vendedor de esa crema y los competidores odian al que lo está comercializando porque saben que le está haciendo daño a la industria y le está haciendo daño a toda la credibilidad que existe en cuanto a la publicidad cierta y veraz que deben de ofrecer los negocios. Y todo esto en torno a las acciones de un negocio a lo largo del tiempo. Por eso, cuando hablo de estas percepciones y cuando hablo de cómo se enfoca el interés público, déjenme nada más ponerles en este mapa cómo se empezó a ver este interés público, al menos en México. Ustedes lo podrán identificar en sus diferentes países. En 1976 nace la Profeco en México. Nace en un momento en que México era una economía cerrada, en que la apuesta no era la competencia, en el que la gran mayoría de los proveedores eran industria y comercio que tenía un origen gubernamental y donde predominaba el tema de control de precios. Entonces, que no nos extrañe que hoy en día, si de repente en México sube el precio de la tortilla, la gente diga, ¿qué pasa, Profeco? ¿Por qué no haces nada? Ese es el ADN que se creó en México en torno a la protección a los consumidores. ¿Por qué no hace nada la Profeco cuando sube el precio? Pero no se están preguntando si la Profeco está haciendo algo respecto de la seguridad de los productos que estamos consumiendo y adquiriendo en nuestros hogares y que es el que le damos a la gente más querida que son nuestros hijos. Ese es el ADN que fuimos formando. Y lo pongo como ejemplo. Y digo, a veces hay que compararnos con esquemas regulatorios que tienen más experiencia. El equivalente a la Profeco desde el punto de vista comercial, pues es la Federal Trade Commission en Estados Unidos y que nace en 1912, o sea, 64 años antes de la Profeco. Y en esa misma década de los 70, cuando nace la Profeco con esa visión de control comercial y empresarial, en Estados Unidos nace la Comisión Federal de Seguridad de Producto. Entonces vean cómo, mientras en otras latitudes ya estaban haciendo el enfoque claro en que la seguridad industrial y de producto debe ser prioritaria, en México apenas estábamos con el tema de control de precios. Y bajo esa dinámica, pues hasta 1993, que nace la entonces COFECO, es cuando por primera ocasión se abre una agencia en materia de competencia económica, tratando de entender que el mercado tiene sus propias reglas, tiene sus propios movimientos más naturales y que en esa lógica hay que entenderlo. Y por último, la última institución relevante en este tema es la de 2001, la de la COFEPRIS, que es el equivalente, doctor, ¿me decías cómo se llama aquí en Colombia? INPIMA, que es el de verificación sanitaria y verificación de alimentos, ¿no? Entonces, hasta 2001, a pesar de que ya estaba dentro de un órgano de la Secretaría de Salud, hasta el 2001 surge esa visión de mayor control sanitario y de alimentos. Por eso es muy difícil empezar, o más que muy difícil, es muy lento el ir construyendo esa cultura, regresando a lo que decíamos, en torno a la reputación de los negocios vinculado con el tema de seguridad de producto, porque el antecedente histórico que hay, al menos en nuestro país, está vinculado con el tema de precios y con el tema de control empresarial. Y por eso hay que irlo construyendo poco a poco. Y por eso, aquí en Colombia, que están en una visión tan interesante desde el punto de vista de diálogo, de apertura, de reflexión, hay que buscar movimientos e ideas pioneras que puedan
plantear la solución de muchos problemas o, en su caso, replantear algunas medidas que se han tomado. Porque así como estamos hablando de instituciones que tienen un origen político, recordemos al gran genio de genios, al buen Groucho Marx, ¿no?, que decía: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados. Entonces, para evitar caer en esta situación, hay que encontrar medidas profundamente equilibradas en la parte regulatoria, en la que tengamos la posibilidad de encontrar medidas de largo plazo entre el sector público, el sector privado y el sector social, y que bajo esa dinámica permitan que una reputación sea una reputación integral y no solo respecto de lo que piense alguna autoridad. Y en este sentido, ¿cómo podemos ir definiendo esta función de reputación? Aquí traté de hacer cuáles serían funciones y acciones que corresponden tomar a diferentes agentes, y aquí, en el caso mexicano, a quienes les corresponde tomarlas, ¿no? ¿Cuáles son elementos que tienen que ver con esta construcción de confianza? Normalización y conformidad, todo lo que tiene que ver con procesos de reglas técnicas, de restricciones comerciales o industriales. Es muy importante ese paso, porque ese es un paso orientado al que la industria produzca bienes y servicios de la manera más segura posible. Si bien no es un tema propiamente de seguridad de productos, sino más bien es un tema alimentario, imagínense lo que representa la desigualdad que existe en un país como en México en cuanto al consumo de un producto tan cotidiano para muchos de nosotros como puede ser un vaso de leche. Mientras que muchos de nosotros compramos el vaso de leche en un supermercado, ni siquiera vemos, si acaso vemos la etiqueta de caducidad, abrimos, lo servimos sobre un vaso, nos lo tomamos nosotros, lo damos a nuestros hijos y no pasa nada. Imagínense en México, en una zona de extrema pobreza, en una ranchería donde no llegan estos productos industrializados y que de repente pues una madre de familia igual y le tiene que dar, en México le llamamos leche bronca, pero el que le tiene que dar leche bronca a sus hijos y que puede estar sometido a una infección estomacal y gástrica terrible. Entonces, por eso se apuesta a que la industria normalice y estandarice sus procesos, para evitar justamente que ocurra eso. Y esta normalización y esta conformidad van orientados a construir confianza en cuanto a la compra y adquisición de bienes y servicios. Va de la mano con el tema de pruebas científicas de laboratorio, con toda la parte que tiene que ver con información de etiquetado, que es delicadísima y que es parte de una negociación y de un debate industrial y comercial muy importante. Cuarto aspecto, ¿quién verifica y bajo qué circunstancias verifica? Y aquí es un tema muy importante, y quiero hacer un reconocimiento aquí a nuestro representante de la Profeco, que es una institución que trabaja mucho en esa materia, pero el tema de verificación hay que quitarle el matiz y el sentido burocrático de cumplir con un acto administrativo, y hay que darle un sentido superior de salvaguarda de la integridad y de los derechos básicos de los consumidores. Que sus verificadores no sean burócratas que van a cumplir un requisito, sino que sean esos defensores de los derechos fundamentales de los consumidores y de su integridad. Y en la medida que hagan eso, la fórmula bajo la cual están comunicando eso ustedes a sus sociedades y a los medios de comunicación cobra otra relevancia, y cuando alguien de una institución observe que algo está funcionando mal, al darle ese sentido, de inmediato la sociedad refleja y asume con mayor responsabilidad y con mayor dignidad lo que están haciendo sus autoridades. Entonces, el trabajo de verificación es fundamental, calibrarlo y apuntarlo de una manera adecuada, porque ese es el paso previo a las multas, infracciones y resolución de controversias de carácter administrativo. También hay que hacer una cultura de denuncia. Las autoridades no son ni Superman ni Supergirl, son entidades que tienen una gravísima escasez de recursos, y hay que apostarle al mecanismo de denuncia, que eso construye confianza, y no importa si es, como decíamos en la comida, una denuncia que proviene tal vez del competidor. Todo eso le da confianza cómo se procesa la denuncia. Pero el punto es, no importa que sea de un competidor, porque eso va generando mayor competencia y va generando un mejor comportamiento de los diferentes actores. ¿Qué es otro factor clave dentro de esta confianza? Cómo se desarrollan los recalls y cómo se desarrolla la comunicación corporativa.
Yo no veo en muchos casos un problema ético que las grandes empresas de gran trayectoria y reputación tengan un problema industrial de seguridad de producto. Lamentablemente eso ocurre. El punto es cómo lo enfrentan. Entonces, punto número uno, que tengan los procesos de recalls debidamente diseñados, procesados y listos para empezar con estar buscando la trazabilidad del lote que está defectuoso, para estar identificando cuántos consumidores lo compraron, en qué localidades lo compraron, etcétera. Y por supuesto, en tanto empresa, tener una comunicación corporativa ética, adecuada, respetuosa, y que no estés en este momento poniéndote a litigar verbalmente con la autoridad, que también está orientada a buscar el bien público, que es salvaguardar y tutelar la integridad de los consumidores. Por supuesto, mucho tiene que hacer nuestro continente y en particular nuestro subcontinente latinoamericano en materia de educación y capacitación, que esa debe ser una apuesta importantísima. Y por supuesto el tema de divulgación. En México la revista del Consumidor ha trabajado muy bien con el tema de seguridad de producto, y esas son de las grandes oportunidades que hay que hacer. Estaba viendo en la mañana los spots, el spot del chavito que hasta está en el baño, está simpatiquísimo. Qué bueno que hagan ese tipo de productos aquí en Colombia, y que creo que pudieran ser replicados en muchas otras partes de Latinoamérica. Porque en toda esta parte de construcción de confianza, los objetivos son prevenir riesgos y daños, corregir problemas y sancionar violaciones. Y de parte de los stakeholders, como les decía, no hay uno. Si nada más hubiera un stakeholder, estamos fritos, y además se vuelve una relación muy condicionada respecto de lo que puede estar validando o no una sola persona. Y por eso hay autoridades normativas y de política económica en México, como la Secretaría de Economía. Hay autoridades que les corresponde la verificación, como es el caso de la Profeco. Por supuesto que están los laboratorios, las entidades mexicanas de acreditación, las certificaciones. Los estados y municipios tienen una responsabilidad muy importante en combatir el comercio informal, y que ahí hay muchos pendientes. Las organizaciones y cámaras empresariales también participan desde la parte normativa hasta la parte del seguimiento, y por supuesto hay que involucrar cada vez más a la sociedad civil a través de organizaciones de consumidores y de organizaciones sin fines de lucro. Porque al final del día esta reputación que enfrentan las empresas en materia de seguridad de productos lo enfrentan ante un escenario complejo. Están asuntos globales o incluso regulaciones globales, leyes federales, estatales, diferentes estándares a nivel local, a nivel internacional, laboratorios, etcétera. Y todo esto es muy dinámico, y las empresas tienen que estar encontrando las mejores fórmulas de cumplir y satisfacer con todos estos principios, justamente en orden de que se vea que tiene una reputación clave en materia de seguridad de producto. Porque aquí lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el benchmark en esta materia, cuál es el estándar, cuál es el referente. ¿La Constitución? ¿No? Desconozco cuál sea el contenido en este específico asunto en materia aquí en Colombia. En México la Constitución lo deja en términos muy generales. Dice: la ley otorgará a los consumidores la fórmula bajo la cual se organizarán para defender sus intereses. Punto. Es lo único que dice. También habla un poco de que la Constitución debe de velar por la integridad, la regulación debe de velar por las libertades y derechos fundamentales de los que garantiza la propia Constitución, y bajo esa lógica, pues ahí por lo menos el tema de integridad física y el respeto a la vida es un tema clave que tiene que ver con seguridad de producto, ¿no? Acuerdos internacionales, pues aquí nosotros como México participamos mucho en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, y eso nos ha generado una alineación en términos de diferentes requisitos industriales y comerciales de dos de las economías más potentes en todo el mundo, que son los de Estados Unidos y la de Canadá. Pero también, en este sentido, un poco lo que decía el superintendente. A ver, si General Electric, que es una marca internacional, o Sony o cual sea, tiene ciertos estándares para Canadá y para Estados Unidos, tal vez vinculados con regulaciones locales, ¿aceptaré yo en México un benchmark o un estándar inferior nada más porque mi regulación no está permitido? Entonces, esa es la parte que nosotros también como consumidores tenemos que exigir a esas marcas internacionales y globales, que no somos consumidores de segunda y que queremos que cumplan con nosotros los mismos estándares y las mismas metas industriales que tienen
con los consumidores de los principales países del mundo con los cuales ellos también están comercializando productos y servicios. Por eso esa es la parte que a veces este aspecto del benchmark se vuelve relativo, pero al final del día lo que hay que apostarle es que los derechos fundamentales de los consumidores son los mismos aquí en Cartagena que en la Ciudad de México y que en cualquier país de economías más desarrolladas. También lo que ha estado pasando en los últimos años en materia de regulación es que se le da un valor importante en términos de la reputación de los negocios a aquellos que apuestan por estándares voluntarios y por mecanismos de autorregulación. Esta parte es muy importante porque se observa a la industria como alguien que también está buscando innovar a través de mecanismos de estándares, diciendo, bueno, pues como el estar innovando en diferentes productos y servicios es tan dinámico y está tan vinculado con una competencia tan demandante entre las diferentes empresas, pues bueno, para este producto ahora que no estaba previamente regulado, ¿qué estándar le voy a poner? Y por eso la propia industria va generando muchos estándares, va generando muchas dinámicas de autorregulación que son muy importantes y que eso refleja ante los consumidores una mejor disposición vinculada a la innovación y vinculada al ir generando estándares de mayor rigor que no impliquen riesgos a los consumidores. Por eso, dentro de la reputación de las empresas es muy importante apostarle a los estándares voluntarios. Y en este sentido, la seguridad la hacemos todo, desde la parte de certificaciones, de laboratorios. La competencia también contribuye a hacer esa seguridad desde el punto de vista que los consumidores prefieran productos que estén cumpliendo con esto y la propia competencia que haga que quiebren los negocios que estén presentando productos inseguros. Una vigilancia corresponsable. ¿Qué quiero decir con vigilancia corresponsable? Lo que decía hace unos momentos, la cultura de la denuncia ciudadana, la denuncia de las empresas. Todos somos corresponsables de lo que pasa en nuestro entorno y esto es muy importante tenerlo en mente. La academia, ONGs, think tanks, cada vez hay más organizaciones especializadas en estar estudiando estos fenómenos. Incluso en Estados Unidos he estado trabajando con un par de ellas que lo que se encargan es de procesar datos. Y entonces empiezan a ver, punto número uno, cuáles son las principales incidencias de daños, ya sea de accidentes leves o accidentes fatales que enfrentan en Estados Unidos por el uso de herramientas, juguetes, electrodomésticos, etcétera, y que son en muchos casos sistematizados por la CPCC. Y en segundo lugar, ONGs y think tanks usan toda esa información para buscar correlaciones. Nada más como ejemplo, hay una correlación muy interesante que ha observado que en los hogares que tienen menores ingresos y tienen un menor nivel socioeconómico, hay mayor tendencia a comprar productos riesgosos. Simplemente dejémoslo aquí como pensamiento un poco de lo que eso significa para un país tan desigual como México y que en muchos casos puede haber también esas referencias en algunos países de aquí de Latinoamérica. Y por supuesto los medios de comunicación son muy importantes para advertir estos riesgos, para advertir qué es lo que está pasando y para encontrar soluciones. ¿Cuáles son los retos? Primero que nada, y aquí, perdón, pero sí uso mucho la información que dispongo en términos de México, y esperemos que también esto sea útil para Colombia y otros países latinoamericanos. Punto número uno, en México existe un alto centralismo gubernamental con funciones dispersas. ¿A qué me refiero? Que la Profeco, el tema de seguridad del producto, al igual que el tema de protección de los consumidores, no surge en México como un movimiento social, ni siquiera como un movimiento industrial. Surge como una decisión política gubernamental centralista que desde el gobierno en 1976 dijeron vamos a crear la Profeco porque eso está pasando en el mundo. Entonces, primero que nada, hay esa visión de que hay una autoridad que hoy goza de una gran legitimidad, pero que no surge como un movimiento social. Y en esa lógica centraliza muchos aspectos de protección al consumidor, incluyendo el tema de seguridad de producto, para lo cual hay más de 40 reglas técnicas en materia específica de seguridad de producto que tiene que verificar la gente de Profeco. Pero al lado de estas 40 normas técnicas que tiene que verificar la gente de Profeco, también le toca verificar calibraciones de básculas, calibraciones de todos los aparatos técnicos de medición, le toca verificar el cumplimiento de contratos de adhesión en materia de funerarias, en materia de... En fin,
Hace unos momentos me estaba diciendo mi colega que más de 200 elementos de verificación hoy en día la Profeco está tratando de cumplir día con día. ¿Qué pasa con eso? Esa centralización con esa dispersión funcional, eso es inversamente proporcional a la visibilidad que se le dé al tema de seguridad de producto y hace que el consumidor lo vea como una prioridad menor en cuanto a su decisión de comprar ciertos bienes o servicios. Por supuesto, está vinculado con recursos públicos escasos e ineficientes. Hace falta anunciar más medidas ejemplares. Aquí hay un aspecto que yo lo pongo en términos generales para cualquier tema que tiene que ver con regulación en Latinoamérica en general y en México en particular. Lo que pasa en México es que el diseño regulatorio le apuesta mucho a la autoridad administrativa, lo que implica mucho desgaste y ejercicio de muchos recursos, cuando en realidad parte de este blindaje y de este escudo de defensa debe de empezar con amenazas reales de los jueces mediante la capacidad de interponer resoluciones ejemplares en el ámbito judicial con una compensación enorme para que ya de entrada el industrial o el mal comercio diga, así yo no le entro, ¿no? Y eso evita que la autoridad administrativa tenga que estarse desgastando permanentemente. Por eso, uno de los temas pendientes en México es fortalecer el papel de los jueces en toda esta materia y avanzar en un esquema de mayor litigio. ¿Y esto va a generar más costos para las empresas? Sí. ¿Le va a costar más pagar al abogado? Sí. Pero al final del día va a contribuir a esa competencia y va a generar a que justamente todos esos despachos de abogados contribuyan a ser parte de este escudo de vigilancia intrínseca que existe en cualquier mercado y en particular en el mercado de seguridad de producto. Todo esto conlleva a que hay baja visibilidad y conciencia social. Los consumidores en México participan muy poco en general y de manera específica muy poco en el tema de seguridad de producto. Y para mí el reto más importante es el de comercio informal y piratería. ¿Por qué? Porque así como cualquier persona aquí en Cartagena o en la Ciudad de México puede ir a una tienda de vanguardia y de enorme prestigio y comprarse electrodomésticos, juguetes, etcétera, que desde el punto de vista del diseño industrial, las propias tiendas están buscando que esos productos cumplan con las normas, con las certificaciones, les están exigiendo a sus proveedores, se vuelven hasta más lentos en todo ese proceso. Hay muchos otros productos que se venden en la informalidad y muchos otros que entran vía piratería. Y sobre esos, en México la Profeco no tiene competencia. Así que mientras la Profeco puede entrarse un acto de inspección y de verificación a un Walmart y ver todos los televisores y todas las planchas y todos los juguetes y todas las series de luces para Navidad, no puede estar en un mercado, en una plaza pública, en un tianguis y ver si esos mismos productos que estén comercializando cumplen con esas normas técnicas y ahí la gente compra muchas de sus cosas de la vida diaria y eso es un gran riesgo. Y además, ¿cuál es el otro aspecto? Pues bueno, por ahí entran productos ilegales vía aduanas, que también en las aduanas están generando una brecha y un flanco muy importante en materia de seguridad de producto. Entonces, esos son los principales retos que observo. Y para terminar, como medidas, es importante lo que están haciendo aquí en Colombia. Y por eso creo que en términos generales, este seminario así como muchos otros esfuerzos, son un importante esfuerzo para repensar la regulación comercial e industrial. El mapita que les puse de cómo ha evolucionado México a lo largo del tiempo, o más que cómo ha evolucionado, porque en muchos casos no necesariamente puede ser una evolución, sino cómo se ha desarrollado, representa la fórmula de que de repente ya llegas a un nivel de status quo y ya no sabes cómo moverte, ¿no? Entonces, cuando hay oportunidad de generar acciones y medidas pioneras y de generar acciones que detonen nuevos procesos, creo que es muy importante y por eso hay que repensar la regulación comercial y la propia industrial desde una perspectiva de entender bien qué es lo que está pasando con la oferta, generar efectivamente medidas de coerción y generar también incentivos para que hagan más eficiente y menos costoso. Aquí si hay estudiantes de Derecho, lo que yo siempre digo es, hay que pensar menos en Hans Kelsen y pensar más en Hart. ¿Y qué quiero decir con esto? Como ustedes recordarán, Kelsen se enfoca mucho en la coerción. Y claro que todos queremos la coerción, pero la coerción cuesta, y cuesta mucho. Y lo óptimo es pensar más como Hart,
que Cajarta lo que le apuesta es a que el destinatario de la norma internalice la conducta planteada. Nosotros salimos a la calle y no nos ponemos a matar gente no por miedo a la norma o a la sanción, sino porque estamos convencidos que esa conducta no la debemos de hacer. A eso le debemos de apostar con los diseños tanto de coerción como de incentivos que generen ese equilibrio y, por supuesto, medir las externalidades sociales para estarlas acotando. Aprovechar avances del comercio internacional y marcas globales. ¿Aquí a qué me refiero? En muchos de nuestros países tal vez no haya algunas regulaciones tan avanzadas como en algunas industrias y economías más desarrolladas, y en ese contexto, bueno, pues si ya una marca internacional que tiene otra regulación entró, hay que aprovecharla de benchmark y hay que hacer que muchos otros competidores se sumen a esa misma tendencia industrial y comercial y empezar a generar esquemas más flexibles de autorregulación que vayan a ir generando mayor movimiento y mejor comportamiento comercial. También a cooperación internacional amplia, por eso el trabajo que hace nuestra amiga Evelyn es espectacular y esperemos que siga haciéndose de manera cada vez más visible y con mayor impacto en toda Latinoamérica. Y en particular, pues en el caso de México, hacemos mucha cooperación con nuestros amigos de la CPCC y con nuestros amigos del área de salud de Canadá, también con ISPEN, que es una instancia más informal, es un foro en el que participan todas las agencias de protección al consumidor, la OSDE, la Organización de las Américas, como decíamos, y el propio Foro Iberoamericano de Agencias de Protección al Consumidor, apostar a la innovación y mejora de procesos industriales y comerciales, ¿no? Entonces ahí hay que hablar muy bien con la industria, hay que sensibilizarse, porque yo también fui servidor público y a veces nos quedamos un poco acartonados. Y más, yo que al igual que muchos de ustedes, yo estudié Derecho. Entonces, es una disciplina la de la abogacía muy formalista. Hay que meterse un poco más en la parte industrial, hay que entenderlo, hay que entender los procesos, hay que entender su sensibilidad, hay que entender sus problemas para poder generar procesos de mejora regulatoria y sobre todo que eso generalice un mejor benchmark de comportamiento comercial. También mecanismos de evaluación y recopilación de datos, esto es muy importante. En México, lamentablemente, no sabemos qué es lo que está pasando con la evaluación de las medidas regulatorias que se hacen en materia de seguridad de producto. ¿Qué quiero decir con esto? No hay un mecanismo para recabar datos de lo que decía que hace la CPCC. No sabemos cuántos niños al año sufren un accidente por el uso de un juguete. No sabemos cuántos trabajadores o cuántas personas en su hogar sufren un accidente por usar un taladro eléctrico que se les rompió y que estuvo defectuoso. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Que hace que con esa tendencia mexicana y podría decir latinoamericana, porque al final del día es una tendencia muy revolucionaria, y me refiero a la Revolución Francesa, que es emitir normas, ¿no? Entonces vamos, hay un problema, ahí les va una ley. Otro problema, ahí les va otra ley. Otro problema, ahí les va la regulación. Pero lo que hace falta es entender cómo se cumple esa norma y cómo se busca el objetivo planteado, y por eso hay que tener una mejor evaluación y entender mejor los datos, porque lo que puede también estar pasando es que igual estamos generando unos costos enormes a la industria que no son los que se necesitan. Entonces hay que estar haciendo esa evaluación continua en materia regulatoria. Toda esta información sistematizada sobre el comportamiento de negocios en el largo plazo, y esta es una de las grandes cosas a las que contribuye el Better Business Bureau, que tenemos más de 4.5 millones de reseñas de negocios de toda América del Norte, en donde está claramente identificado cuál es su comportamiento comercial, cómo resuelven las quejas con los consumidores y, en tercer lugar, cómo enfrentan problemas de la autoridad, ya sea que reciban multas de la FTC en Estados Unidos o multas de la Profeco en México, o cómo han enfrentado algún problema de la CPCC en el caso de Estados Unidos, porque así el consumidor puede leer qué es lo que ha estado haciendo esa empresa a lo largo de un periodo determinado de tiempo y cómo es su reputación, que eso es fundamental. Y en esa medida será muy importante para que el consumidor internalice en su elección la reputación comercial e industrial de los negocios. Muchas gracias. Vamos a dar espacio a un par de preguntas, doctor Altamirano, si está bien para usted. Si alguno tiene una pregunta para hacer, este es el momento.
Julio Calderón, Toyota. Igual que como pasaba hace un par de meses y con conclusiones muy similares a lo que veíamos en el Congreso de Reglamentos Técnicos de Medellín, parece verse que en este tipo de mercados como Colombia, en menor medida México, que son mercados crecientes, que son mercados en desarrollo, tienden a ser mucho más castigadas, mucho más sufridas la labor y la ejecución del comercio y de los negocios por las empresas que son más reconocidas. Y eso es desafortunado porque pues claramente esas empresas son las que llevan la vocería en muchos casos y son básicamente quienes sirven de ejemplo frente a los demás agentes y miembros de los mercados. Eso, digamos, que queda como conclusión desafortunada de todo este tipo de procesos. Pero en últimas, yo creo que es, digamos, que el riesgo y el precio que se tiene que pagar por entrar a este tipo de mercados. Como tema, digamos, fundamental, es una preocupación que en la industria automotriz pues estamos sufriendo hoy en día y es desafortunado. Es simplemente un comentario que queríamos dejar y pues comentarlo frente a toda la audiencia. Julio, ¿verdad? Bueno, lo que comenta Julio además se puede ver en un microcosmos, ¿no? O sea, porque de repente uno pierde la luz en toda la perspectiva industrial, pero en un microcosmos, si tú de repente abres un centro comercial, un famoso mall, y de repente pones 4 tiendas ancla de reputación, las tiendas más chiquitas y tal vez las que no las conoce nadie, van a querer estar al lado de esas. Y al día siguiente, ese mall puede ser tan exitoso que otro quiera abrir otro, igual con otras tiendas ancla que sean otro nombre, y por eso el tema de la reputación es muy importante, porque al final del día, la reputación, lo que dice Julio es muy, muy inteligente, muy importante, porque la reputación acaba siendo una barrera a la entrada, ¿no? Entonces, si yo abro hoy mi marca de vehículos que se llame Bernardo Altamirano, ¿cómo compito contra Toyota, que lleva no sé cuántos años en todo el mundo y que tiene los más altos estándares de tecnología y de calidad? Entonces, bajo esa lógica, hay que reconocer que la reputación es una apuesta de largo plazo y que eso puede generar una barrera de entrada, pero al mismo tiempo, en la medida que lo sepas conjugar y articular con estas otras opciones de que otros productos y otros servicios se puedan ir ofreciendo bajo esa misma plataforma y que tú como consumidor al final tengas la posibilidad de elegir de manera informada e inteligente, es el escenario más adecuado. Buenas tardes. Yo soy el congresista Jaime Delgado, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento Latinoamericano. Usted ha mencionado 2 temas que me parecen importantes. Uno, de que antes de la existencia de las redes sociales, las empresas tenían un amplio margen para resolver los conflictos ante denuncias que pudieran haber por productos defectuosos o peligrosos o por un maltrato al consumidor. Hoy tienen 5 minutos. Usted ha dicho 1. Es decir, la capacidad que tienen que desarrollar hoy las empresas frente a una situación de crisis es extremadamente aguda. Antes, cuando no existían redes sociales y las empresas grandes, que eran grandes anunciantes además en medios de comunicación, resolvían el problema poniendo la publicidad en todos los medios y silenciaban a los medios y la gente no se enteraba de lo que estaba sucediendo. Hoy con redes sociales, 5 minutos y puede acabar con la reputación de una empresa que le ha concedido 100 años. Sucedió algo en mi país hace 2 o 3 meses con una cadena, una franquicia que es Domino's Pizza, por un incidente en una tienda donde efectivamente un consumidor pidió una pizza por delivery y le vino con una cucaracha bien cocida, bien dorada. Y para mala suerte de la empresa, este señor era un periodista y lo que hizo fue llamar por teléfono y decir: mira lo que me ha sucedido. Y la respuesta de la empresa fue absolutamente impertinente.
desgraciadamente impertinente para ella. Y eso originó que él ponga en su Twitter un comentario y una fotografía de lo que había sucedido. Y la empresa no pudo controlar la situación. Como usted dice, a cualquiera se le va una mosca o una cucaracha. Y los consumidores estarían dispuestos a entender y aceptar de que fue un error, fue un accidente, si es que la empresa hubiera asumido con hidalguía y con profesionalismo lo que sucedió. Pero lo hizo pésimo. La consecuencia es que en apenas 3 días se desató un problema que terminó cerrando 50 tiendas, o sea, toda la cadena fue clausurada. Imagínense. Y usted hace otro comentario que me llamó la atención respecto del interés y valoración que ponen las empresas a tener alianzas y acuerdos y convenios y cooperación con la academia, con las ONGs y con el gobierno. Y yo creo que sí, no es malo tener buenas relaciones con todos los grupos sociales. Mi pregunta es, ¿para qué ese tipo de relaciones? Una empresa que normalmente se mantiene derecha no se interesa mucho de mantener, digamos, ciertos convenios o acuerdos con gobiernos. Pero lo que está sucediendo es que generalmente las empresas más cuestionadas, industria del tabaco, productos procesados comestibles a los que yo me niego a llamar alimentos, minería contaminante y otro tipo de industrias por el estilo, las de gaseosas, por ejemplo, o refrescos, son las que más acuerdos tienen con la academia, con instancias de gobierno, con ONGs, con colegios profesionales, con colegios nutricionistas, colegios de ingenieros, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿para qué? ¿Son sanas estas relaciones o más bien lo que buscan es neutralizarlas? Es más, lo que está sucediendo a veces es que hasta crean organizaciones específicas. Yo estuve en México hace algunos meses y en el metro, en una estación de metro, encuentro una propaganda, una publicidad de una marca de refrescos artificiales y con un sello que decía recomendado por la Sociedad Nacional de Nutrición. Entonces yo pregunto a algunos amigos allá y les digo, pero me llamó la atención de que la Sociedad Nacional de Nutrición esté respaldando un refresco que es artificial, que no tiene de nada fruta y alto nivel de azúcar, etcétera. ¿Quién es esta Sociedad Nacional de Nutrición? No existe, Jaime. Bueno, si existe ha sido creada por la propia industria. Pero eso no sucede en México solamente, sucede en todos los países. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿no? O sea, las buenas relaciones sí, pero ¿para qué? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Simplemente un comentario y una observación. El comentario es que el tema de las redes sociales puede convertir una crisis en un acierto, ¿no? Hay empresas que están manejando muy bien sus redes sociales y que en el momento en el que hay una crítica, o no solamente una crítica, un problema, lo están atendiendo de una manera espectacular, rápido, con visión propositiva y tratando de satisfacer al consumidor en términos de también identificar cuál es el problema que se efectuó, ¿no? Hace poco tiempo hubo un caso muy interesante en Estados Unidos de un viajero que se quejaba del servicio que le daban de comida en un avión, lo tuiteó y al bajarse lo esperaron con un filete de primera, o sea, en fin, hay que tener esa innovación y hay que tener esa capacidad de convertir un problema en un acierto. El problema puede existir, como lo digo, por un error o por dolo. Apostemos a que la mayoría sea por errores y tratar de capitalizarlo positivamente. Y la segunda parte, creo que es una visión más política. Y en esa lógica de que sea una visión más política, eso es lo que enfrentan las empresas hoy en día. ¿Qué quiero decir? Las empresas hoy en día ya no solamente
son objeto del escrutinio comercial e industrial, son objeto del escrutinio político. Y eso es bueno, y eso es saludable para todos, tanto para consumidores como para empresas. Aquí el punto, y que creo que es lo más interesante que vamos a ver en el mediano y largo plazo en los países latinoamericanos, y perdón que lo compare con Estados Unidos, diputado, pero al final del día ahí sí han avanzado ya mucho en estos aspectos. Estas manifestaciones que usted dice, en un país como Estados Unidos, pueden encontrar múltiples nichos de expresión política y social por la gran pluralidad que existe. En cambio, en países como en México, lo que ha pasado es que cuando ocurren estos debates, nada más hay dos polos. Entonces esto polariza mucho a la sociedad y polariza mucho a las diferentes partes que están en este juego y en este mercado. Yo por eso lo que digo es, las empresas se tienen que acostumbrar a eso y tienen que ver cómo van a participar en la percepción social y política, que poco tiene que ver desde el punto de vista industrial, pero que sí incide en la parte final de la decisión de un consumidor sobre sus productos. Una última pregunta. Buenas tardes, Nicole Rojas, de Koala, empresa de consumo masivo. Tengo una pregunta, partiendo de la base de que la seguridad es lo primero, como efectivamente hemos venido conversando, ¿cómo hacer o cuál sería en su experiencia para mitigar esa sensación de mala reputación que implica para la empresa hacer un programa o de recall? Todo esto porque pues genera en un principio una sensación de cómo mejor no hacemos una estrategia, no nos preparamos y esperemos la crisis. ¿Cuál sería como en su experiencia ese incentivo diferente o simultáneo al hecho de sí, tenemos que generar ante todo la seguridad? ¿Qué incentivo podría tener además para uno vender esa idea de hagamos programas de recall, hagamos estrategias orientadas a... Claro. Nicole, ¿verdad? Sí. Hay que, yo creo que segmentar los diferentes aspectos que implica el no tener un proceso de recall debidamente planteado, ¿no? Punto número uno, cuando tú estás comprando un producto, lo que esperas es que si está defectuoso, punto número uno, hay un reembolso o una compensación, ¿no? Entonces, ya sea que tú usas el único o que sea un defecto generalizado, que te lo estén regresando. Entonces, la primera parte es, sientes que te engañaron o que te robaron. Entonces, estarías insatisfecho. La segunda parte es que desde el punto de vista industrial tú estás esperando procesos ágiles y estás esperando procesos ciertos y procesos debidamente planeados bajo los cuales la empresa esté permanentemente haciendo el testing, las pruebas y las revisiones de que sus productos están cumpliendo con los más altos estándares y en caso de que encuentre algún problema que se tenga la capacidad de denunciar para hacer la operación del recall lo más rápido posible. Entonces, de no hacerlo, te queda como la inquietud y la incertidumbre de decir, oye, pues ¿qué estoy comprando? El tercero es, ok, ya se detecta y no empiezas a hacer el recall y sabes que puede hacer un daño. Entonces, ya vas subiendo el nivel. Esta empresa es dolosa, ¿no? Porque está sabiendo de manera expresa que hay un problema y no lo está buscando corregir ni resolverlo. Entonces, si lo vemos desde el mal menor, el recall efectivamente en algún momento va a generar, si lo manejas bien, un chipote. ¿Sí usan aquí la palabra chipote? Un golpecito, ¿no? O sea, un moretoncito a tu, perdón que expresión tan mexicana, ¿no? Pero va a generar una bolladura a tu reputación, pero si lo manejas bien no lo va a destruir y en la fórmula bajo la cual manejes tu recall puedes encontrar más aciertos que encuentres y que reconstruyas la confianza con los propios consumidores y con el mercado. Entonces, pensemos más en el mediano y en el largo plazo que en el cortísimo plazo. Manéjalo bien con una buena estrategia de comunicación corporativa, con un buen vocero, con un buen proceso, con certidumbre y sobre todo, por ejemplo, que tú pongas en tu desplegado, llamen al teléfono fulanito de tal, y si tú pones el teléfono, tiene que haber alguien que conteste, que sepa bien el proceso, que tengan los horarios de servicio y de atención, que tengan conocimiento pleno de cuál puede ser el riesgo al consumidor, porque la gente te va a hablar y te va a decir, oye, ¿y este producto qué me va a hacer?
La gente tiene que saber respuestas, ¿no? Entonces, maneja bien tu proceso de recall y puedes, un poco el mismo caso que decíamos aquí del Twitter, puedes convertir un error en un acierto. Bueno, muchas gracias, doctor Altamirano, por sus respuestas y por su conferencia, por supuesto.